Buenas noches, jóvenes, iniciando una nueva semana, dándole gracias a Dios. Espero que todos estén bien de salud y próximos a celebrar nuestras fiestas prácticas este 28 y 29, el cual estamos ya, nuestro país cumple 200 años de independencia. Y bueno, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy observando las siguientes diapositivas. ¿Qué observan ustedes aquí, muchachos? ¿Y para qué sirven estos dispositivos? ¿Quién me puede decir qué son y para qué sirven? ¿Los habrán visto ustedes? ¿Son resistencias, profesor? Resistencias. No. No son resistencias. Antonio. A ver, Fran Ruiz, ¿son resistencias o no son resistencias? ¿Qué cosas son? No son resistencias, pero ¿qué cosas son? ¿Qué nos puedes decir? Hay uno que parece un capacitor, profesor, dos. Ya, capacitor, tampoco. El de abajo parece un capacitor cerámico y el de arriba un electrolítico, me parece a mí. Podría ser. Transistores, profesor. Tampoco. Transistor, tampoco. A ver, ¿qué son estos? Son fusibles. Son fusibles, ¿no? Estos tipos de fusibles, ya esto sí es más fácil. Estos son fusibles, ¿de qué uso? Automotriz. Automotriz, ¿no? Y los anteriores, muchachos, también son fusibles. Pero estos son fusibles de temperatura que vienen en algunas planchas, las planchas modernas, para proteger el mecanismo. Estos son diferentes tipos de fusibles, ¿no? ¿Y para qué sirve un fusible? ¿Para qué sirve un fusible, muchachos? Bueno, para proteger un circuito de una sobrecarga o de un cortocircuito. Ya, para proteger un circuito contra cortocircuitos, ¿no? No sé, Frank, ¿quería decirnos algo? O Alan, Iba a mencionar lo mismo, profesor. Muy bien. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a ver la actividad número 20 y es los fusibles. Y el propósito de esta clase es reconocer los diferentes tipos de fusibles. Bien, muchachos, como a mí me gusta más entra los temas a través de los videos, vamos a ver un pequeño video de qué cosa o qué cosas son los fusibles, sus tipos, las formas y características, pues, y la forma de uso. Observemos, muchachos. Hola a todos. Aquí podemos ver los tres tipos de fusibles que se usan principalmente, porque no hay más tipos, en instalaciones eléctricas. ¿Qué es el fusible así a grandes rasgos? Pues es un dispositivo de protección frente a sobreintensidades, que pueden ser sobrecargas o cortocircuitos. ¿Qué es un cortocircuito? Pues es una sobreintensidad altísima, es decir, se pueden llegar a alcanzar kiloamperios, miles de amperios. La gente siempre suele asociar cortocircuito a chispas o mucha tensión. No, eso es un concepto incorrecto. Un cortocircuito es una gran sobreintensidad. Para entendernos, una sobrecarga brutal, instantánea, en el que se alcanzan miles de amperios. Pues los fusibles, este dispositivo de protección frente a sobreintensidades, se basa un poco en el efecto térmico, de la electricidad, lo que conocemos como el efecto Joule. Es decir,
al pasar mucha corriente, aumenta mucho la temperatura, pues estos elementos tienen en su interior un cable o una especie de lámina aquí dentro o aquí dentro de los que se llaman los cartuchos de los fusibles, un elemento que se funde ante el paso de mucha corriente, ya que se alcanzan grandes temperaturas. Aquí en el vídeo aparecen los 3 tipos de fusibles y sus correspondientes bases portafusibles, donde estos elementos de protección se insertan, salvo no aparece la base portafusibles de este fusible de cuchilla debido a su gran tamaño, pero sí que tenemos la base portafusibles de este fusible cilíndrico y la base portafusibles de este fusible de botella. Bien, ¿cómo llamamos a los 3 tipos? A este se le llama fusible cilíndrico, fácil de acordarse, tiene la forma de un cilindro. Hay quien le llama fusible de cartucho, pero bueno, esto también es un cartucho y esto es un cartucho. Su nombre es fusible cilíndrico. A continuación tenemos el fusible diácid o DO. La forma habitual de llamarle, sencilla, que todo el mundo conoce, es por su forma, fusible de botella. Y por último tenemos el fusible de cuchillas, debido a los 2 elementos metálicos que salen del cartucho del fusible. Se les llama de cuchillas por la forma, pero no cortan ni nada. Bueno, pues vamos a hablar de las características que tenemos que saber y distinguir de un calibre. La más importante, aquí la vemos, pues nos aparece en grande, está dentro de un rectángulo, 25 amperios, eso es su calibre. Es la característica principal que nos importa en un fusible. Es el valor de la corriente a partir del cual va a cortar, va a fundirse. No quiere decir que si ya pasan 26 amperios se funda inmediatamente, llevará un tiempo, pero es la corriente límite para entendernos. Ejemplo, si yo quiero proteger una línea de que no pasen más de 25 amperios, por lo que sea, por la sección de cable que tengo, pues instalaría este fusible. Luego, importante también, aunque siempre se repite estas letras en todos estos tipos de fusibles, GL o GG viene a decir el tipo de fusión de fusible, es decir, es un fusible de respuesta lenta ante sobrecargas y respuesta rápida ante cortocircuitos. Luego nos viene su tensión nominal, 660 voltios en alterna. Y a continuación dice C80 22 por 58. Eso tiene que ver con las dimensiones del cilindro. Cabría en un portafusibles que tenemos aquí de tipo C80 y las dimensiones de este fusible es de 22 de diámetro por 58 milímetros. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Ya sabéis que insisto mucho en el uso del calibre, aunque seamos electricistas, pues hay que saber usarlo. Efectivamente, 22 milímetros de diámetro. Acordaos, de no confundir diámetro con sección, son cosas diferentes. Sección es una medida de área y diámetro, que es lo que estoy midiendo aquí, es una medida de longitud, es decir, cuánto mide los extremos de este círculo, por así decir. Y luego teníamos una longitud, nos ponía de, no la veo, 58. Pues ahí vemos 57, bueno, pequeño fallo, ¿vale? 58. Muy bien, seguimos con más características del fusible. Dejamos el calibre pie de rey por aquí. Y bueno, muy importante también, pone aquí I sub 1 igual a 100 kiloamperios. I sub 1 igual a 100.000 amperios. Eso es el poder de corte. Esa es la máxima intensidad que este fusible es capaz de cortar o abrir. Y aquí siempre hay un poco de confusión, es decir, hombre, si el calibre es de 25 amperios y se abre a partir de ahí, es decir, abriría a partir de 26, 30, 26, 27, 28, 29, 30, 40 amperios, 50 amperios, pues por supuesto tendrá que abrir con 100.000 amperios. Bien, es que lo que está definiéndonos el poder de corte, el poder de apertura, es que te viene a decir que el fabricante te garantiza que puede abrir hasta una corriente de 100.000 amperios, es decir, corrientes de cortocircuito. ¿Y por qué dice esto? Bueno, pues porque en un cortocircuito, que es una intensidad altísima,
podría llegar a destruirse esto de tal forma que no abra, que no pueda abrir. Bueno, pues te garantiza que hasta 100.000 amperios sí que va a abrir, sí que va a fundirse y abrir el circuito. De este valor nosotros como técnicos electricistas no hace falta que nos preocupemos mucho, porque ya se calcula, esto tiene que ver con el cálculo de la corriente de cortocircuito del cable en el que está instalado este fusible. Y nosotros por ahora pues no vamos a hacer esos cálculos. El que sí que nos importa es entender claramente qué es el calibre. Vale, pues ¿dónde se usan estos fusibles cilíndricos? Pues cada vez se usan menos. Se usan principalmente en cajas generales de protección y en cajas de protección y medida, pero se usan en dichos lugares de las instalaciones de enlace, se usan más los fusibles NH o de cuchilla. Y antiguamente también se estaban usando en protecciones de contadores y derivaciones individuales, en la centralización de contadores, pero actualmente para dicha protección se usan más los de botella. Bueno, aquí he traído una base portafusibles. Aquí hace contacto estas dos especies de pestañas con las partes metálicas del fusible, y esto con total seguridad se inserta aquí, no tocas nada, ninguna parte metálica conductora, y cierras. Esto iría enganchado. En este caso, este es una base portafusibles para pletina de embarrado. Iría aquí enganchada. Y aquí vemos donde mordemos uno de los cables y el otro cable. Es decir, esta línea entre mis dedos estaría protegida por ese fusible. Vale, cambiamos de fusible. Bueno, seguimos con el fusible diacet, o comúnmente llamado de botella. Vale, aquí, bueno, este tiene bastantes años, tiene ya su edad, pero por el estado de esta especie de punta o chinsetita, sé que está en perfecto estado. Luego lo comprobaremos con el tester, es muy sencillo, prueba de continuidad. Sigamos con las características. Bien, pues es un calibre de 25 amperios, valor habitual de protección de una derivación individual, y puede trabajar a una tensión de trabajo de 380 voltios en alterna o 250 voltios en continua. Igual que el anterior, es tipo GL, ya sabéis, fusible de uso general. Tiempo de respuesta lento ante sobrecargas y tiempo de respuesta o actuación rápido ante cortocircuitos. Bueno, vamos a probar su continuidad. Si aquí tenemos una especie de cable, si no está fundido, pues debería darnos continuidad este extremo con el otro, ¿no? Vamos a ello. Ponemos el polímetro, la pinza amperímetrica en este caso, en modo continuidad. Vamos a ver que pite. ¿Se oye? Pita, efectivamente está en perfecto estado. Ahora vamos a hablar de la base portafusibles de un fusible tipo de botella. Bueno, antes de abrirlo, es una base portafusibles también para poner en pletina de embarrado de centralización de contadores. Esta parte está en contacto con la pletina de cobre, con la fase, que nos viene de la línea general de alimentación, y esta tapa de la base portafusibles, que tiene esta parte metálica, en contacto con esta parte metálica, está en contacto con esto, es decir, con el cable que sube al contador, el cable de fase que sube al contador y continúa hacia nuestra vivienda, la derivación individual. Estas bases portafusibles también garantizan nuestra seguridad, aunque hay que seguir tomando precauciones. Pondríamos el fusible en esta tapa, se inserta, caída esas manitas, y sin tocar nada metálico se rosca hasta el final y ya hace los dos extremos del fusible hacen contacto con las dos partes que he explicado. Sería una con esta y otra con esta. Repito, estos fusibles, esta especie de puntita o chapita,
Si se hubiera fundido, se habría caído. Si no ha quedado claro, principal es como fusible de seguridad del contador y de la derivación individual de una vivienda. Pues continuamos con los fusibles de cuchilla, los fusibles NH, bastante característicos. Vemos que tienen un tamaño ya considerable comparados con el de botella o pues comparado con un fusible cilíndrico con un fusible de botella de 25 amperios, pues vemos que este fusible ya es considerable. ¿Por qué? Porque el fusible de cuchilla o tipo NH aguanta mucho más amperios, tiene un rango de calibres mayores y un poder de corte bastante superior. ¿Por qué? Pues porque se coloca en las cajas generales de protección o cajas generales de medida, es decir, separa la cometida, que entraría por aquí, de ya lo que sería la instalación de enlace. Es decir, es el límite entre la propiedad de la distribuidora, de la compañía eléctrica, y ya de la vivienda o conjunto de viviendas. Vale, ya lo he enseñado. Vamos a hablar de las características. Como siempre, la más clara y fácil de ver es su calibre de 100 amperios. Ya ha quedado claro lo que es. Tipo de fusible, llamado por nosotros de forma habitual de cuchilla, la forma técnica sería un NH y el número 1 habla un poco de su tamaño. Tipo de fusible, un GL, lo hemos comentado, fusible de uso general, es decir, el fusible que veremos siempre en instalaciones eléctricas que no tengan que ver con motores, es decir, instalaciones eléctricas de vivienda. Y bueno, pues tiene una tensión nominal de 500 voltios en alterna y un consumo, por así decir, por el hecho de estar funcionando, un consumo de 7,9 vatios. Y luego lo importante, una vez más, y no pone PDC, como solemos llamar al poder de corte, tiene un poder de corte o poder de ruptura de 120.000 amperios, 120 kA, 120.000 amperios. Esa es la principal característica respecto a los otros fusibles. Si comparamos, este tiene un poder de ruptura ante cortocircuitos de 100.000 amperios y este ya sube a 120.000 miliamperios. ¿Eso a qué se debe? Pues que sabemos como técnicos que las corrientes de cortocircuito son mayores cuanto más nos acercamos al centro de transformación, al origen de la energía eléctrica. Y este es el elemento de la instalación de enlace más cerca del transformador, ya que es la entrada a la instalación de enlace. Por último, decir, no lo tengo aquí, que estos, debido a la corriente que soportan y que su base por fusibles, que digo que no tengo aquí, no es de este tipo, en el que toda es de plástico y protege de cualquier posible contacto. Estas suelen estar, como siempre, protegidas con una pantalla, pero suelen estar al aire. Y luego las pestañas donde se insertan las cuchillas, suelen estar bastante prietas, es decir, cuesta mucho insertar y extraer estos fusibles de su base portafusibles. Pues se suele usar una manilla que encaja en estas pestañas que sobresalen, se coge así como con el puño, se inserta y se extrae. Por supuesto, por seguridad, por aquí pasan, recordemos, puede ser del orden de llegar a decenas de amperios, ya que por aquí pasa toda la corriente que puede llegar a un conjunto de edificios, y si hay un alto número de viviendas, pues este amperaje puede aumentar. E igual que el cilindro de botella cuenta con esta especie de chinchetita, el fusible NH o de cuchillas cuenta con esta pestaña percutora, que en el caso de estar fundido también se desprende. Es decir, visualmente, sin tener un polímetro, podemos ver si está en perfecto estado o se ha fundido. Igualmente antes, pues hacemos la prueba de continuidad con un tester a ambos extremos y pita, por tanto, no se ha fundido, como igualmente nos indica su pestaña percutora. Bueno, pues con esto hemos dado un buen repaso a los fusibles que se suelen usar en las instalaciones eléctricas. Como siempre suelo decir, espero que haya ayudado, sigamos aprendiendo, saludos a todos. Bien, muchachos,
Acabamos de ver el video, ¿no? Y nos ha mostrado los fusibles que se usan en las instalaciones eléctricas, pero también vamos a hablar un poco de los fusibles en general. Vamos a tener los fusibles para instalaciones eléctricas, los fusibles que se usan en lo que es la electricidad automotriz y también algunos fusibles electrónicos. Bueno, ¿qué cosa es un fusible? Pues como ya hemos visto en el video, pues es un dispositivo con un filamento, material y grosor adecuado para que, conectado en serie con el circuito, se funda por el efecto Joule. ¿Y qué cosa es el efecto Joule? El efecto Joule significa que al ser atravesado un conductor eléctrico por la corriente, esta produce calor, y este va a ser, cuando más corriente circule por un conductor, más calor va a ser, y gracias a este efecto, pues, y este principio, se funde un fusible, ¿no? Ahora, cuando la corriente pasa por un circuito y supere el valor determinado, o por un cortocircuito o exceso de carga, el fusible se va a abrir protegiendo la instalación, tal como hemos visto en el video. Bien, vamos a tener algunos tipos, pero antes de algunos tipos vamos a ver la clasificación y características y su tamaño en cuanto a la función del servicio de los fusibles. Un fusible va a tener un voltaje nominal. Ya hemos visto que voltaje es igual a la tensión nominal a la que se puede someter un fusible para que funcione correctamente. Podemos ver de que un fusible puede funcionar hasta 400 voltios, 1000 voltios, 10.000 voltios, etcétera, etcétera. Va a tener una intensidad nominal. ¿Qué cosa es la intensidad nominal? Es la corriente máxima que puede pasar por el fusible, ¿no? Por lo tanto, es la intensidad que debe de controlar este fusible, y si esta es superada, se funde. Ahora, otra característica es el poder de corte. El poder de corte es la corriente máxima expresada en kiloamperios que puede controlar el fusible en caso de cortocircuitos, y pues no va a generar problemas. Luego, el retardo. ¿Qué cosa representa el retardo? Representa pues la curva desarrollada por la relación corriente-tiempo, donde expresa el tiempo necesario para que el fusible se funda, ¿no? Ahora, en el caso de los motores, un incremento de corriente muy alto durante el arranque, porque los motores van a arrancar o van a necesitar de una corriente muy alta para que no se dispare inmediatamente el fusible. Este debe de ser del tipo lento, ¿no? Porque vamos a tener fusibles del tipo lento y del tipo rápido. Entonces, otros receptores, sin embargo, deben de actuar inmediatamente, ¿no? Utilizando fusibles del tipo rápido. Ahora, los fusibles del tipo rápido llevan una letra, y estas letras pueden ser F, G, F, FN, que significa de fast, rápido en inglés, y los fusibles lentos, que llevan las letras T, GT o FT, de tardo o temporizado, o fusible retardado. O sea, vamos a tener estos dos tipos de fusibles, los rápidos y los lentos. Acuérdense, muchachos, ¿no? Ahora, hoy en día ya casi muy poco se usan los fusibles, ¿no? Pero vamos a tener que todavía se utilizan, y vamos a tener los fusibles en algunos instrumentos de medición, los fusibles
en algunos tableros de control. Y estos fusibles pues pueden ser rápidos y lentos, ¿no? Vamos a tener también la clase de servicio. En cuanto a la clase de servicio, los fusibles vienen designados mediante letras. Estas letras pues nos indican la función que van a desempeñar, ¿no? La primera nos va a indicar la función y la segunda el objeto a proteger. Por ejemplo, la primera letra es la función y van a ser pues la categoría G, fusibles de uso general, y la categoría A, fusibles de acompañamiento. Y la segunda letra es el objetivo a proteger, ¿no? O el objeto a proteger. Vamos a tener que el objeto I es cables y conductores, el objeto M, aparatos de conexión, el objeto R, semiconductores, aquí ya empleados en la electrónica, el objeto B, instalaciones de minería, el objeto TR, transformadores. La combinación de ambas letras nos da múltiples tipos de fusibles, pero vamos a tener que los más utilizados son el tipo GF. GF es fusible de fusión rápida que protege contra sobrecargas y cortocircuitos. Fusible GT, fusible de fusión lenta. Vamos a tener fusible de fusión lenta, ¿no? Protege sobrecargas sostenidas y cortocircuitos. Tipo GB, fusible para la protección de líneas muy largas. Vamos a tener el tipo G/GL, norma CI 269.1.2.2.1, es un cartucho limitador de corriente empleado fundamentalmente en la protección de circuitos sin puntas de corriente importantes como circuitos de alumbrado, calefacción y otros más, ¿no? Vamos a tener estas clases de servicio, ¿no? Ahora, por la forma y el tamaño, vamos a tener los más comunes, lo que conocemos en los aparatos electrónicos, en la fuente de alimentación y en los electrodomésticos. Van a ser estos, que son los de tipo de cristal o los tipos cilíndricos de cristal, ¿no? Pues estos son los más usados en la fuente de alimentación, en los aparatos electrónicos, electrodomésticos, etcétera, ¿no? Vamos a tener los cartuchos cilíndricos. Estos pues son de uso general, tanto ante sobrecargas y cortocircuitos, indicados para protección de líneas o equipos. Los de clase AM son especialmente indicados para la protección contra cortocircuitos en motores, transformadores, relés térmicos y otros más. Vamos a tener también los fusibles D o PDF. Miren ustedes, ya hemos visto en el video, tienen una base donde se insertan estos fusibles y se enroscan. Vamos a tener también los tipos NH o de cuchillas, pues se caracterizan porque tienen un alto poder de ruptura, soportan una sobre o una alta intensidad y un alto poder de corte. Se utilizan pues en líneas de distribución y pues son muy indicados para protegerlas. Otros tipos de fusibles que tenemos en el mercado van a ser los fusibles tipo Philips, indicados para protección primaria de placas en circuitos impresos, o también se utilizan para fuentes de alimentación, ¿no? Se utilizan o los tenemos también en los ordenadores portátiles, en fuente de alimentación de equipos electrónicos tales como TVs, DVD, Blu-ray, etc.
¿no? Estos son del tipo Phillips. Esto es un fusible, jóvenes. Otro tipo de fusible son los fusibles térmicos. Lo que ustedes ven acá abajo. Tienen como misión proteger a los aparatos que producen calor, ya sean planchas, cafeteras, tostadoras, secadoras, planchas. Entonces, cuando hay un exceso de calor, este fusible se funde y al fundirse no va a haber circulación de corriente a través de la resistencia y tenemos que reemplazarlo o simplemente puentearlo, ¿no? Este fusible pues se funde cuando sobrepasa en exceso la corriente por el termofusible. Otro tipo de fusible es el de automoción o automotriz, ¿no? Van ubicados estos fusibles en la caja portafusible de los vehículos automotores y pues suelen estar marcados sus valores en la parte superior del fusible y se diferencian por colores y cada color pues nos representa un tipo de corriente. Vean ustedes el color rojo de 10 amperios, celeste 15 amperios, blanco 25 amperios, marrón 7,5 amperios, amarillo 20 amperios, violeta morado 3 amperios, vamos a tener el verde 3 amperios, vamos a tener también los microfusibles, ¿no? Microfusible tipo 2 y el tipo 3, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos de fusibles. Los fusibles SMD se trata de microfusibles para soldar en placas de circuitos integrados. Estos van instalados en multitud en equipos de uso doméstico. Lo vamos a encontrar en los televisores, ordenadores, ¿no? Los smartphones, así como en muchos equipos electrónicos y también de uso industrial. Bien, jóvenes, la tarea del día de hoy es solamente hacer un breve organizador sobre el tema, sobre los tipos de fusibles. No se compliquen, muchachos, solamente poner los diferentes tipos de fusibles y un pequeño concepto. Acuérdense, jóvenes, de que en el Classroom está la ficha de tarea. Yo también la haré llegar a través del grupo de WhatsApp. Está la ficha de tarea en el Classroom, están los videos y está las diapositivas con el tema que hemos tratado. ¿Alguna preguntita hasta aquí, jóvenes?